El día de hoy queremos predicar un tema que lleva como título la importancia del entendimiento. El día de hoy yo quiero enseñar lo importante que es que cada persona entienda la palabra de Dios, que cada persona se le pueda abrir el entendimiento de acuerdo a las cosas de Dios. Muchas veces he escuchado testimonios de personas que a veces dicen: cuando yo estaba en el mundo, yo aborrecía las cosas de Dios, hasta que Dios tocó mi vida y desde ese momento ahora amo a Dios, ahora sirvo a Dios. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia de antes y de ahora? Y definitivamente la gran diferencia es que antes no entendía las cosas de Dios y que ahora entiende que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que de tal manera lo amó que dio a su Hijo en la cruz del madero. Hoy yo quiero hablarle de la importancia del entendimiento, no tanto del conocimiento, porque hay muchos creyentes que conocen la palabra, pero a veces viven como que si no entendieran las cosas de Dios. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice: realmente la Biblia dice que Dios es poderoso, pero vive como que si Dios no fuera poderoso. Hay mucha gente que dice: no, Dios es el más grande, Dios es el más poderoso, no hay Dios como Él. Entonces conocen la palabra, conocen que Dios es grande, pero no entienden realmente, aleluya, lo que realmente eso quiere decir, y por eso viven como viven. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 43. Quiero por favor que me acompañen con sus Biblias. Juan capítulo 8, verso 43. Mire lo que la palabra de Dios dice. Aquí vemos, hermano, a Jesucristo de Nazaret predicando la palabra de Dios. Aquí vemos a Jesús, amado hermano, enseñando la palabra de Dios. Pero hay una palabra que Él suelta. Hay algo que Él dice. Mire, acompáñeme. Juan 8, 43. Dice la Biblia. Cristo dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, amado hermano, cómo el Señor dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí pareciera que el Señor le dijera a la gente: ¿acaso yo les hablo en otro idioma? ¿Acaso yo les hablo a ustedes en un idioma que no entiendan? Indudablemente el Señor les hablaba en su idioma, pero ellos no entendían. Ellos no comprendían, amado hermano, lo que el Señor quería transmitirles. Entonces, hermano, yo puedo entender que lo mismo también puede pasar en estos tiempos. Muchas personas, amado hermano, aparentemente pueden oír la palabra de Dios, pueden estar dentro de una congregación, pueden, amado hermano, de repente conocer, aleluya, las cosas de Dios, como aquella gente que escuchaba al mismo Jesús, pero no entender cuál es la voluntad de Dios, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento. A veces yo me pregunto, amado hermano, ¿por qué hay cristianos tibios? ¿Por qué hay cristianos, hermano, que les cuesta servir a Dios? ¿Por qué hay creyentes, hermano, que les cuesta consagrar? ¿Por qué hay cristianos, hermano, que no le dan lo mejor al Señor? ¿Por qué hay hermano, creyentes en las iglesias, hermano, que nunca pueden servirle a Dios al 100%? Y el problema no es conocimiento, porque muchos de ellos conocen que Dios es Dios. Muchos de ellos conocen algunos versículos de la Biblia. Muchos de ellos, hermano, conocen tal vez mucho o poco de la palabra de Dios. El problema no es el conocimiento, el problema es el entendimiento. Aunque oyen, amado hermano, como dice el dicho, les entra por un oído y les sale por el otro. No logran entender. Son como aquel estudiante que está en la universidad y que oye
oye, amado hermano, pero no entiende. Está en la universidad, pero no entiende nada. Va a las clases, pero no comprende. Está ahí, hermano, pero no entiende nada. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, amado hermano, que oye la palabra, que se siente en una silla, pero no logra entender, no logra comprender cuál es la voluntad de Dios? Por eso qué importante es, amado hermano, que cada cristiano le diga al Señor: Señor, abre mi entendimiento. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres para mí, Señor. Ayúdame. Si tú me ayudas a entender, entonces yo guardaré tu palabra con todo mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A muchos les pasa como aquel hombre que estaba leyendo la Biblia, hermano, y se acerca a un discípulo y le dice y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Ese hombre estaba leyendo, pero no entendía. Y ese es el problema de la iglesia en este tiempo. Creyentes que van a la iglesia, pero no entienden. Creyentes que conocen poco, mucha Biblia, pero no entienden. Dice la Biblia, por ejemplo, que el que cae en adulterio es falto de entendimiento. Ahora, yo le hago una pregunta. Cuando un creyente cae en adulterio, ¿acaso no conocía que eso estaba mal? Claro que conocía que eso estaba mal, porque el problema no es conocimiento, el problema es entendimiento. Entender lo que Dios quiere para mí, entender la voluntad de Dios y decirle al Señor: ayúdame, Señor, a comprender cuál es tu propósito para mi vida. Yo quiero dar fruto, Señor. Yo quiero meterme más en las cosas tuyas, Padre, pero ayúdame a entender, porque a veces mi mente es muy material, muy terrenal. A veces mi alma solamente son emociones y a veces me justifico, busco pretextos. Pero lo que yo quiero, Padre, no solamente es ir a una iglesia, no solamente es escuchar tu palabra, no solamente es sentarme en una silla. Yo quiero entender tu voluntad. Aleluya. Entonces, hermano, aquí vemos a Jesús diciéndole a la gente que él predicaba: ¿por qué no me entiendes? ¿Acaso te hablo otro idioma? ¿Acaso te hablo otro lenguaje? ¿Por qué no comprendes que yo vine a dar mi vida por ti? ¿Por qué no entiendes que cielo y tierra pasarán, pero aquellos que creyeron en mi palabra permanecerán? ¿Por qué no entiendes que desnudo has venido a este mundo y sin duda desnudo te irás? ¿Por qué no entiendes que tú has nacido, aleluya, en este mundo con un propósito? Que has venido a esta generación con un propósito. ¿Por qué no entiendes que yo te he traído a este lugar con un propósito? ¿Por qué no entiendes? El problema es el entendimiento. Por eso, hermano, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Dios. El apóstol Pablo oraba para que se abra el entendimiento de la iglesia. Mire, acompáñeme por favor, el libro de Efesios, capítulo 1, del 16 al 18. Efesios, capítulo 1, del 16 al 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. No se canse de alabar a Dios, hermano. No se canse de alabar a Dios, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1, del 16 al 18. El apóstol Pablo dice: porque yo no me canso, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pero ¿cómo ocurrirá esto? Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo oraba por la iglesia diciéndole: Dios, hazles entender. Yo puedo predicar muy bonito, la iglesia puede estar muy bonita, podemos de repente hacer tantas cosas, pero si el hermano no entiende, los años van a pasar y no habrá cambio, no habrá compromiso, no habrá servicio. Señor, yo voy a hacer lo mío, yo voy a predicar, ellos hacen lo suyo, van a venir, pero yo te pido, Señor, abre, alumbra su entendimiento para que, habiendo entendido, den fruto y mucho fruto, al 100% para ti, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, entendimiento. ¿A cuántos a veces les pasa que a veces con los años lloran el no tener a sus padres vivos? Y a veces cuentan diciendo y aconsejando a otros: valora a tus papás, valora a tus padres, porque cuando yo los tenía vivos, cuando estaban vivos, yo no los valoraba. Y ellos dicen: yo no entendía la bendición que yo tenía, tener a mis padres vivos, pero ahora que los he perdido, ahora entiendo. Hermano, ¿cuántos hay que a veces, hermano, pierden la familia, pierden el matrimonio y esperan perder para recién valorar? Y luego comienzan a hablar y dicen: ahora entiendo que después de Dios es la familia. Ahora comprendo lo importante de la familia, del matrimonio. Ahora entiendo, pero entiende después de perder. Hoy quiero darte una palabra, pueblo de Dios. Pídele al Señor: hazme entender tu palabra, Señor. Yo no quiero irme de este mundo sin ser de bendición para ti. Hazme entender, Señor, para ser de bendición en esta generación. Hazme entender tu palabra, Señor, para dar fruto al 100%. Hazme entender, Señor, para ser de bendición en mi iglesia donde tú me has plantado. Hazme entender, Señor, para ser de bendición a mis pastores. Hazme entender, Señor, porque si entiendo como Pablo entendió en su tiempo, como Isaías entendió en su tiempo, como Moisés entendió en su tiempo, entonces, aleluya, comenzaré a hacer grandes cosas para ti. Hazme entender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué interesante es que la Biblia dice que solamente el que oye y entiende, ese da fruto. Entonces, ahora comprendo cuánta gente oye, pero no todos están comprometidos. Cuánta gente oye la palabra, pero no todos sirven. Cuántas personas oyen, pero no todos están, hermanos, dados en las cosas de Dios. Porque no es solamente oír, sino los que oyen y entienden, ellos dan fruto. Vamos a ver esta palabra en el libro de Mateo 13:23. Vamos para allá por un momento, mis queridos hermanos. Mateo 13:23. ¿Ha traído su Biblia, no, hermano? Imagínate, hermano. Todo soldado debe tener su espada. Hay algunos que tienen una gilet chiquita, otros son unos samuráis. Así que, hermano, siempre con la palabra de Dios en tu mano, para que leyéndola esté en tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire lo que dice la palabra, Mateo 13:23. Dice la Biblia, Cristo dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye
y entiende la palabra y da, ¿qué dice? Fruto, y produce al 100, 60 y 30 por uno. Entonces, hermano, a partir de hoy yo quiero pedirte como tu pastor, ora al Señor. Ora al Señor y dile: Señor, Padre mío, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres conmigo. Ayúdame a entender qué dones tú me has dado. Ayúdame a entender cuál es mi llamado, Señor. Ayúdame a entender cuál es el propósito que tienes para mi vida. Ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a entender, Padre mío. Y yo, como su pastor, voy a orar diariamente por usted, hermano, por la iglesia de Dios, para que se alumbre nuestro entendimiento y así podamos servir a Dios dando mucho fruto para la gloria y la honra del Señor. Fuertes palmas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el que oye y entiende, ese es el que da fruto. Porque el problema no es conocimiento. ¿Usted cree que el diablo no conoce la palabra? Claro que conoce la palabra. Pero ¿entiende a Dios? Ese no entiende a nadie. Ese solamente entiende lo que él quiere. Su reino, lo que él quiere, que lo adoren a él. El problema no es conocimiento, es entendimiento. Por eso cuánta gente, hermano, a veces puede tener años en la palabra y al mismo tiempo, hermano, pueden, aleluya, equivocarse. ¿Por qué? Si conocían la palabra, si tenían años, es que el problema no es conocimiento, es entendimiento. Ayúdame a entenderte, Señor. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres para mí. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame, Señor, que se abra mi entendimiento para poder, Señor, cual guante, recibir lo que tú tienes para mí. Vamos, por favor, a estar mirando también cómo en el tiempo de Jesús habían tipos de personas referente al entendimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Jesús predicaba, dice que unos oían pero no entendían. Luego también la Biblia habla que cuando el Señor predicaba, otros entendían pero entendían mal. Entonces son dos cosas que la Biblia nos enseña. Unos no entendían, otros entendían pero entendían mal. Entonces yo me imagino, hermano, cuántas congregaciones, si al mejor predicador le pasaba eso, cuántas iglesias está llena de gente que oye la palabra, pero unos no entienden nada. Otros entienden, pero entienden mal. Y hay otros que entienden lo que Dios tiene para ellos. Vamos a ver esto, por ejemplo. Vamos a Lucas 8:9. Vamos para allá. Lucas 8:9. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahí estaba. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Y cuando Jesús predicaba, Lucas 8:9. Y cuando Jesús predicaba, sus discípulos le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué significa lo que has enseñado? ¿Qué significa esta parábola que has predicado? ¿Qué significa, Señor? ¿Por qué le preguntaron? Porque oyeron, pero no entendieron. Pero si eran sus discípulos, era la gente que comía con él, era la gente que dormía con él, vivía con él. Pero ellos mismos a veces no entendían, amado hermano. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué impresionante, hermano. Gente, discípulos,
que pueden oír y no entender, que pueden estar en la congregación frente a grandes predicadores ungidos por Dios, pero no entender. Qué tremendo, amado hermano. Por eso qué importante es que antes de orar, amados hermanos, cada cristiano pueda decirle a Dios: Señor, abre mi entendimiento, háblame por la boca de tu siervo. Señor, dirígeme a través de lo que hoy vas a predicar, Señor. Señor, háblame y hazme entender tu palabra, porque el ser humano por naturaleza pone excusas. El ser humano por naturaleza, desde Adán y Eva, siempre está culpando a otros. Siempre está el ser humano buscando pretextos, buscando excusas para no hacer lo que Dios le ha mandado hacer, para seguir viviendo una vida cristiana cómoda, para seguir viviendo una vida según a mi gusto, según lo que yo pienso, según lo que yo quiero, según cómo es cómodo para mí, según cómo se me acomoda. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios, amado hermano, nos habla, nos dirige, nos enseña, y el discípulo dice: amén, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy dispuesto para ti, Señor. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, cada creyente debe de orar: Señor, abre mi entendimiento. Señor, abre mi entendimiento. Alguno de repente puede decir: Señor, tú sabes, yo soy orgulloso. Tú sabes, Señor, tengo orgullo en mi corazón. Háblame con tu palabra, y cuando la palabra se suelte, ayúdame a ser humilde, a recibirla, a entenderla. Tú sabes, Señor, yo tengo soberbia. Soy rebelde, no me gusta sujetarme. Señor, tú sabes, Señor, que me cuesta hacer tu voluntad. Quiero vivir el cristianismo a mi forma, a mi manera, pero hazme entender, Señor. Ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor. Los discípulos, cuando Jesús predicaba, muchas veces no entendían. Un apóstol Pedro, un Juan, no entendían, hermano. Ahora imagínense la iglesia de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, otros entendían, pero entendían mal. Vamos a ver Mateo 15, 12. Vamos para allá. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Jesús predicaba la palabra. El Señor estaba enseñando la palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: Señor, ¿sabías que los fariseos se ofendieron cuando oyeron lo que tú predicabas? ¿Sabías que los fariseos se ofendieron cuando tú enseñabas la palabra? O sea, los fariseos no es que no entendieron, oyeron y entendieron, pero entendieron mal. Entendieron totalmente mal. No comprendieron que el Señor les hablaba para su bien. No comprendieron que el Señor vino a predicarles, pero para su bien. Vino a hablarles la palabra, pero para salvar sus almas. Vino a hablarles la palabra para que tengan un mejor matrimonio, una mejor familia, para que sean un mejor padre, un mejor hijo. No comprendieron, se ofendieron, lo tomaron a mal. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando Jesús predicaba, unos no entendían y otros entendían mal. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Aquí no creo que haya pasado, pero alguna vez ha escuchado usted a un hermano diciendo: ese pastor me la ha mandado todo el mensaje. Entonces, ¿qué pasó con ese hermano? Entendió mal.
Él no se dio cuenta que esa palabra venía del cielo, que esa palabra venía para ayudarlo, que esa palabra venía, aleluya, para poder hacer una obra maravillosa en su vida, pero entendió mal. El problema es el entendimiento, hermano. A veces yo me sorprendo cuando veo a un hermano que por años está apagado, por años viene a la iglesia, a lo mucho se sienta en una silla, por años solamente aplaude, no se compromete, no sirve, no busca crecer para el Señor, hasta que un día escuchó la palabra, un día algo ocurrió, ¡pau! Algo ocurrió en su vida, y a partir de ese momento comienza a buscar: mi pastor, cuente conmigo; mi pastor, yo quiero servir; mi pastor, yo quiero trabajar; mi pastor, yo quiero hacer la obra de Dios; mi pastor, aquí estoy, yo quiero, tengo ganas, yo quiero avanzar. ¿Qué diferencia hay entre ese hermano antes y ese hermano ahora? Es que antes oía pero no entendía, mas ahora fue tocado por Dios y fue alumbrado en el entendimiento, y ahora ha comprendido el propósito por la cual el Señor lo sacó del mundo, para ser de bendición donde Dios lo ha plantado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale al hermano que está al lado. No le pregunte nada, hermano. Porque ha notado usted, si decimos cuánto aman a Dios, todos dicen amén. Si preguntamos, ¿entiendes? Todos van a decir amén. ¿Entiendes que es mejor dar que recibir? Amén, claro. Hechos, capítulo. O sea que conoces, sí. ¿Lo haces? No. Entonces conoces, pero no entiendes. Porque el día que entiendas que mejor, 1000 veces más, es dar que recibir, dar amor, servir, ser de bendición, ofrendar, dar que recibir, siempre es mejor. El día que lo entiendas, ese día verás cambios en tu vida. Entonces, unos no entendían, otros entendían mal. ¿Con cuánta razón? Dice la Biblia que el hombre natural no entiende. El hombre natural no comprende. Vamos a verlo en el libro de Primera de Corintios 2:14. Vamos para allá, por favor. Mire lo que dice la palabra. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El inconverso, el que no tiene a Cristo en el corazón. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Las cosas que son del Espíritu no las percibe, porque para él son locura. Para él congregar, alabar a Dios, servir a Dios, crecer en Dios, le es locura. Y dice la Biblia, y no las puede, ¿qué dice? Entender. Hermano, ¿te acuerdas cuando estábamos en el mundo? ¿Cuántos hay aquí que hasta le tiraban piedra a los cristianos? ¿Cuántos hay aquí que le tenían cólera a los cristianos? ¿Cuántos hay aquí que le decían loco a los cristianos? Yo recuerdo en el mundo, hermano. En el mundo yo le decía a los cristianos, les decía locos. Y ahora yo soy el loco mayor porque soy el pastor de ellos. Entonces, hermano, ¿pero por qué en el mundo vivíamos así? Porque no entendíamos, hasta el día en que entendimos que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito para que dé por amor su vida, aleluya, en la cruz por nosotros, hasta que entendimos, amado hermano, que Dios mostró su amor en que siendo nosotros pecadores, Él nos amó primero, hasta que entendimos, amado hermano, que un sacrificio nos salvó del infierno, hasta que entendimos, amado hermano, que Él envió a su Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos, aleluya. Entendimos. Si en esta noche nos visita alguien por primera vez, si en esta noche hay un invitado, alguien viene por primera vez, amigo, es mi anhelo que entiendas la palabra. Porque si tú no entiendes, te irás igualito de cómo has venido. Pero si el día de hoy el Señor abre tu entendimiento, hoy tu vida va a cambiar. Saldrás diferente. Serás un mejor hombre, una mejor mujer. Serás un mejor esposo, una mejor esposa. Y por medio de ti, porque dice la Biblia que crea uno y por medio de él vendrá la salvación a toda la familia. Porque así como lo malo se contagia, así como la enfermedad, una gripe se contagia, así también la unción de Dios, la gloria de Dios, las cosas de Dios, basta que uno crea y la familia, el barrio vendrá a los pies de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Hoy oro por ti, iglesia de Dios, para que se abra tu entendimiento. A ti que te has acostumbrado a solamente congregar, este es tu año 2020, antes que el Señor venga, este es tu año. Dios te va a levantar como líder, Dios te va a levantar como obrero, Dios te va a levantar, aleluya, como encargado de anexo, Dios te va a levantar como tesorero en tu célula, Dios te va a levantar. Déjate usar, entiende que es un privilegio servir a Dios. Cuando yo escucho a gente, hermanos, que le huyen a hacer algo para Dios, yo digo, a su Padre Santo, no entiende, conoce la palabra, oye, viene a oír, pero no entiende. Porque si entendiera, a su hermano, no viera las cosas de Dios como carga, no viera las cosas de Dios como una responsabilidad que pesa, entendiera que servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio, amado hermano. Servir a Dios es un privilegio. Este es tu año 2020, tú y tu familia sirviendo a Dios con todo su corazón. El hombre natural no entiende. Usted sabe, hermano, el hombre natural ve como locura todo lo que hacemos. ¡Qué locos! ¡Qué locos, cocorocos! Están metidos ahí, no sé qué, les dan arroz, le dan azúcar, les pagan, le dan fruta, le dan víveres. No entienden. Ellos entenderían si tú vinieras acá y te diéramos víveres, te diéramos fruta, te regaláramos de repente cosas. Ahora entiendo, es porque le dan. Ahí lo entienden, pero ellos no comprenden que tú vienes porque amas a Dios. Ellos no entienden de que tú vienes porque amas la presencia de Dios. Ellos no entienden que tú vienes es porque has entendido que las cosas de Dios son importantes, amado hermano. Y no entienden. Así éramos nosotros en el mundo, hasta que Cristo cambió nuestras vidas. El hombre natural no entiende. Solamente cuando entendemos podemos obedecer la palabra. Vamos a ver esto. Salmos 119, 34. Salmos
119, 34. Gloria a Dios. El salmista dice de la siguiente manera, atento por acá mi hermano para que entiendas. El salmista dice, Dios mío, dame entendimiento, ayúdame a entender, dame entendimiento. Y entonces guardaré tu palabra. Y entonces guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Entonces, cuando un creyente, hermano, obedece la palabra, cuando un creyente, hermano, tiene la fuerza para obedecer la palabra, para, hermano, ejecutar la palabra, que ame los mandamientos de Dios, que ame la palabra de Dios. Cuando alguien, hermano, puede hacer eso, cuando entiende, hermano, cuando logra entender, es como que algo se le prende. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, hermano, de repente escuchar, y usted decir, bueno, hasta que un día, usted dice, ¿qué? Ya entendí. Ya entendí, ahora sí entiendo. Se le prendió el foco, algo ocurrió, se alumbró algo en su entendimiento. Así le pasa a alguien cuando se abre su entendimiento. Comienza a decir, ya entendí. Hay que amar a Dios, primero es Dios. Vale la pena servir a Dios, vale la pena gastarse para Dios. Aleluya. Vale la pena. Pero si a tu lado hay alguien que no entiende, va a decir, hermano, por favor, no seas muy religioso, no seas fariseo, hermano, no te metas tanto, suavecito nomás, hermano, así chiquitín nomás, poco por poco, los domingos nomás anda, hermano, no te preocupes, tú sabes que Dios es amor, Él ama a todos, pero él habla así porque no ha entendido. Dios es amor, pero también Él es un Dios vivo. Es un Dios vivo. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, hermano, Dios no es tonto. Si en tu vida Dios es la última rueda del coche, no pretendas, hermano, aleluya, creer que estás bien. Dios es primero, hermano. Dios es primero. Desnudos venimos a este mundo sin nada. Y por más que amontones países, el día que te mueras, nada te lleva. Dios es primero. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que ya entendió. Así que voy a ir terminando. Vamos a ver un versículo más. Porque conforme predicaba, miraba como que no entendía. Pero ahora lo veo y veo en su rostro que ya entendió. Vamos como último punto. Vamos a ver cómo el diablo conoce que en el entendimiento es donde ocurre todo. Y es por eso que uno de los lugares donde el diablo más ataca es en el entendimiento del hombre. Es donde el diablo más ataca, donde más ataca de que no entiendas. Escúchame bien, hermano. No es cuestión de ser inteligente. No es cuestión de ser dotado mentalmente. Es cuestión de pedirle a Dios humildemente, abre mi entendimiento. Hay mucha gente aparentemente sabia, con profesión.
Hay mucha gente inteligente que puede venir a la iglesia y así como vino, así se va a ir porque no entendió nada. Pero aquel que entendió, su vida cambia. Cuando una persona entiende, no vuelve a ser igual, su vida cambia. Por eso, el entendimiento es donde el diablo más ataca. ¿Quieres que te lo demuestre? Vamos, por favor, a 2 de Corintios 4:4. Mira, hermano, lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo, note la palabra Dios con D minúscula, hablando de Satanás, en los cuales el diablo, el Dios con D minúscula de este siglo, note, cegó. El apóstol Pablo oraba para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Pero el diablo dice aquí en 2 de Corintios 4:4 que el diablo busca cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no les alumbre, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Levanta tus manos conmigo ahí en tu lugar, pueblo. Levanta tus manos conmigo ahí en tu lugar. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, abre mi entendimiento. Dile: Señor, alumbra mi entendimiento.